hacia puntos cardinales y alineados con eventos astronómicos significativos. Estas estructuras sirvieron como observatorios astronómicos y centros ceremoniales, subrayando la conexión entre la astronomía y la religión maya. El estudio de las estelas mayas y los monumentos revela inscripciones detalladas que documentan eventos astronómicos importantes. Los mayas registraban eclipses solares y lunares, las posiciones de los planetas y otros fenómenos celestiales en sus monumentos. Estas inscripciones no solo constituían un registro preciso de eventos astronómicos, sino que también tenían un propósito ceremonial y ritual, mostrando la importancia de la astronomía en la vida cotidiana y espiritual de los mayas. El Popol Vuh, el libro sagrado maya, contiene relatos míticos que reflejan su profunda conexión con el cosmos. Las historias de deidades celestiales, como el dios del sol Kinichahau y la creación del mundo, revelan la cosmovisión maya y su interpretación del universo. La narrativa mitológica se entrelaza con la observación astronómica, subrayando la importancia de la astronomía en su sistema de creencias. El sistema numérico maya, vigesimal basado en 20, también tuvo implicaciones astronómicas. Los mayas utilizaban este sistema para representar grandes cantidades de días en la cuenta larga y calcular eventos astronómicos a largo plazo. Su habilidad para trabajar con números de manera tan avanzada es evidencia de la sofisticación matemática que respaldaba sus observaciones astronómicas. El descubrimiento del Códice de Dresde, uno de los pocos códices mayas que sobreviven a la conquista española, ha sido fundamental para entender la astronomía maya. Este manuscrito contiene tablas astronómicas detalladas, incluyendo predicciones de eclipses y otras efemérides celestiales. Su interpretación moderna ha permitido reconstruir parte del conocimiento astronómico maya y apreciar su precisión en la predicción de eventos celestiales. La influencia de la astronomía maya se extiende más allá de las fronteras de Mesoamérica. En la actualidad, hay un renovado interés en la astronomía maya y sus aportes al conocimiento astronómico global. Investigadores y astrónomos modernos estudian las observaciones mayas para comprender mejor los fenómenos celestiales y apreciar la riqueza de su herencia astronómica. La cosmología maya también se relaciona con la observación del cielo nocturno. El concepto de la ceiba cósmica, un árbol celestial que conecta los niveles del cosmos, se refleja en la forma en que los mayas percibían las constelaciones y las trayectorias estelares. Esta conexión entre el mundo natural y el celestial influye en la astronomía y la cosmovisión contemporáneas. Los mayas han dejado un legado que trasciende el tiempo, contribuyendo al entendimiento de la astronomía tanto en su época como en la actualidad. Su capacidad para observar y registrar los fenómenos celestiales no solo fue una hazaña técnica impresionante, sino que también revela su profundo aprecio por la conexión entre el hombre y el cosmos. La astronomía maya sigue siendo un faro de conocimiento que ilumina nuestra comprensión del universo y nos conecta con una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. La cosmovisión de los mayas en la cultura contemporánea de México. La cosmovisión de los mayas, una rica y compleja interpretación del universo, sigue ejerciendo una profunda influencia en la cultura contemporánea de México. Este legado cultural, arraigado en una comprensión holística de la vida y la naturaleza, ha trascendido los siglos, fusionando tradiciones ancestrales con expresiones modernas y contribuyendo a la identidad cultural del país. La cosmovisión maya se basa en la interconexión de todo lo existente, desde los elementos naturales hasta los seres humanos, estableciendo una relación armónica con el entorno. Este enfoque, que considera que cada elemento tiene un espíritu y una energía particular, ha influido en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la agricultura hasta las prácticas espirituales. En la actualidad, la agricultura maya, con sus raíces en prácticas milenarias, sigue siendo fundamental. El respeto por la tierra y la comprensión de los ciclos naturales guían las técnicas agrícolas, creando sistemas sostenibles que honran la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Esta filosofía, enraizada en la cosmovisión maya, ha ganado relevancia en el contexto global, donde la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son prioridades. La espiritualidad maya, con su rica mitología y rituales ceremoniales, también persiste en la cultura contemporánea. Festividades como el Día de los Muertos, que tiene sus raíces en las creencias prehispánicas sobre la vida después de la muerte, reflejan la continuidad de las prácticas espirituales mayas en la vida moderna. Además, la veneración de deidades como el dios del maíz, Chac, dios de la lluvia, y Ixchel, diosa de la luna y la fertilidad, sigue siendo parte integral de las tradiciones. Las artes visuales y la iconografía maya también han dejado una marca indeleble en la cultura contemporánea. Motivos y símbolos mayas adornan no solo obras de arte tradicionales, sino también productos de diseño moderno, tejidos y elementos decorativos en la arquitectura. Esta fusión de lo antiguo y lo nuevo refleja un esfuerzo por preservar y celebrar la rica herencia cultural maya. La lengua maya, con sus diversas variantes, continúa siendo hablada por comunidades en México y Centroamérica.
Los esfuerzos para preservar y revitalizar las lenguas indígenas, incluido el maya, buscan no solo mantener viva la diversidad lingüística, sino también preservar las formas únicas de expresión cultural inherentes a estas lenguas. La cosmovisión maya, que abarca la relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza, ha influido en la mentalidad y las prácticas de las comunidades contemporáneas. La incorporación de estas creencias en la vida cotidiana, desde la toma de decisiones comunitarias hasta la expresión artística, demuestra la vitalidad y la relevancia continua de la cosmovisión maya en la cultura mexicana contemporánea. En resumen, la cosmovisión maya persiste como un hilo conductor que une el pasado y el presente en la cultura mexicana. Su influencia se manifiesta en la agricultura, la espiritualidad, las artes visuales, la lengua y diversos aspectos de la vida cotidiana, contribuyendo a la riqueza y diversidad cultural de México. Este legado, con su profunda conexión con la naturaleza y el espíritu humano, sigue inspirando y enriqueciendo la identidad cultural del país. Los mayas y su legado en la astronomía contemporánea. Los mayas, una civilización precolombina que floreció en Mesoamérica entre los siglos IV y XD, destacaron no solo por sus logros culturales y arquitectónicos, sino también por sus asombrosos conocimientos astronómicos. Su legado en la astronomía contemporánea se manifiesta no solo como un testimonio de su avanzada comprensión del cosmos, sino también como una fuente de inspiración para científicos y astrónomos modernos. En el corazón de la cosmovisión maya estaba un profundo entendimiento de los ciclos celestiales. Su habilidad para observar y registrar los movimientos de los astros, como el Sol, la Luna y Venus, les permitió desarrollar calendarios altamente precisos. El más conocido de ellos es el Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días que se basa en la combinación de 20 símbolos y 13 números. Este calendario se entrelazaba con otro llamado Hab, un ciclo solar de 365 días que dividía el año en 18 meses de 20 días cada uno, más un mes adicional de 5 días. La combinación de estos dos calendarios creó el ciclo de 52 años, conocido como Biaktun. El entendimiento de los mayas sobre los movimientos planetarios, en particular Venus, es sorprendente. Crearon tablas astronómicas que seguían el ciclo de 584 días del planeta, anticipando con precisión sus fases y posiciones. Venus tenía un significado especial para los mayas, asociándolo con deidades y eventos rituales. La arquitectura maya también refleja su profundo conocimiento astronómico. Las pirámides y templos están alineados con precisión hacia puntos cardinales y marcadores astronómicos, como el solsticio y el equinoccio. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, donde las sombras proyectadas durante los equinoccios crean la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata. En la actualidad, los descubrimientos astronómicos mayas continúan siendo una fuente de investigación y fascinación. Los estudios modernos han validado la precisión de muchos de sus cálculos, demostrando que sus observaciones astronómicas eran extraordinariamente avanzadas para su tiempo. Astrónomos contemporáneos han encontrado en los registros mayas valiosas referencias a eventos celestiales y ciclos que han contribuido al entendimiento actual de la astronomía. Además, el interés por la astronomía maya ha trascendido la comunidad científica. Observatorios astronómicos mayas y sus alineaciones continúan siendo destinos de estudio y turismo. La conexión entre el conocimiento ancestral y la exploración moderna del cosmos crea un puente entre el pasado y el presente, destacando la relevancia continua de la herencia astronómica de los mayas. En conclusión, el legado maya en la astronomía contemporánea no solo se evidencia en sus precisos cálculos y observaciones, sino también en el impacto duradero que han tenido en la comprensión moderna del cosmos. Su capacidad para integrar la astronomía en su vida cotidiana y estructuras arquitectónicas demuestra una asombrosa maestría que sigue inspirando a generaciones actuales de astrónomos y entusiastas de la ciencia. Los mayas y su relación con la astrología en la actualidad. La relación de los mayas con la astrología es un fascinante testimonio de la conexión profunda que esta civilización antigua mantenía con los cielos y los cuerpos celestiales. Aunque el término astrología moderno tiene connotaciones distintas, la cosmología maya se basaba en una compleja interacción entre los ciclos astronómicos, la mitología y las prácticas rituales, proporcionando un entendimiento único del cosmos que sigue resonando en la actualidad. El calendario maya, en particular, refleja la maestría de esta civilización en la astronomía. Compuesto por varios ciclos, como el Tzolk'in y el Hab, el calendario maya combinaba patrones de tiempo basados en la observación de los movimientos celestiales. El Tzolk'in, un ciclo de 260 días, era un calendario ritual que vinculaba ciclos de 13 y 20 días, mientras que el Hab, un ciclo solar de 365 días, se alineaba con el año solar. Los mayas también desarrollaron el famoso calendario de la cuenta larga, que se utiliza para fechar eventos a lo largo de periodos de tiempo más extensos.
Este calendario estaba basado en la observación de los movimientos cíclicos de la Luna y otros astros, demostrando un profundo conocimiento de la astronomía que permitía a los mayas predecir eclipses y otros eventos celestiales con precisión. La astrología maya no se limitaba solo a la medición del tiempo, sino que también influía en la toma de decisiones y la interpretación de eventos. Los sacerdotes y líderes mayas utilizaban la observación de los astros para orientar asuntos políticos, ceremoniales y agrícolas. La conexión entre los ciclos astronómicos y la vida cotidiana era fundamental, revelando una creencia en la interdependencia entre los seres humanos y el cosmos. La influencia de la astrología maya perdura en la actualidad a través de la interpretación y la práctica moderna. Aunque no se puede replicar completamente el sistema de astrología maya, algunos expertos han trabajado en la reconstrucción y reinterpretación de sus principios en el contexto contemporáneo. La astrología maya moderna a menudo se basa en la interpretación de los calendarios tradicionales y en la adaptación de conceptos mayas a las estructuras astronómicas actuales. La relación de los mayas con la astrología también se manifiesta en la preservación de tradiciones y festivales relacionados con eventos astronómicos. La celebración del equinoccio en Chichén Itzá, donde la luz del sol produce el efecto de la serpiente emplumada en la pirámide de Kukulcán, es un ejemplo destacado de cómo las antiguas observaciones astronómicas siguen siendo parte integral de la cultura y la espiritualidad mayas en la actualidad. La mitología maya también desempeña un papel esencial en la relación con la astrología. Las deidades mayas, como el dios del sol Kinichahau y la diosa de la luna Ixchel, están intrínsecamente vinculadas a los ciclos astronómicos. La comprensión de estas conexiones mitológicas enriquece la interpretación de eventos celestiales y la aplicación de la astrología en la vida cotidiana. En el ámbito de la espiritualidad, la astrología maya sigue siendo relevante en ceremonias y rituales. Los ciclos celestiales continúan guiando las prácticas rituales y la toma de decisiones en comunidades que han preservado sus tradiciones espirituales. La conexión entre la astrología y la espiritualidad maya refleja la profunda creencia en la interconexión entre el mundo terrenal y el celestial. La astrología maya también ha influido en la creación de arte y en la cosmogonía contemporánea. La iconografía de las deidades astrales, los glifos y las representaciones de eventos celestiales continúan siendo fuentes de inspiración para artistas y diseñadores, creando una fusión única entre la estética antigua y la moderna. La difusión de la astrología maya en la actualidad ha llevado a la apreciación de sus enseñanzas más allá de las fronteras de Mesoamérica. En la era digital, el acceso a información sobre la astrología maya se ha ampliado, permitiendo que personas de diversas partes del mundo exploren y adopten estas enseñanzas para su propio crecimiento espiritual y autoconocimiento. En conclusión, la relación de los mayas con la astrología sigue siendo un tema de gran interés y relevancia en la actualidad. Desde la interpretación moderna de sus calendarios hasta la preservación de tradiciones rituales, la astrología maya perdura como un testimonio de la profunda conexión que esta civilización antigua mantenía con los misterios celestiales. La exploración y la comprensión de estos conceptos astronómicos continúan ofreciendo una ventana fascinante hacia la riqueza cultural y espiritual de los mayas. Los mayas y su conexión con los ciclos astronómicos contemporáneos. La conexión de los mayas con los ciclos astronómicos contemporáneos se manifiesta como un fascinante testimonio de su profundo conocimiento y comprensión del cosmos. La civilización maya, que floreció en Mesoamérica entre los siglos 3A, C y XD, C, dejó un legado astronómico asombroso que sigue resonando en la actualidad. El reconocimiento de los ciclos celestiales estaba arraigado en la cosmovisión maya, donde el cielo y la tierra estaban interconectados de manera intrínseca. Uno de los logros astronómicos más destacados de los mayas fue la creación de calendarios extremadamente precisos. El Solkin, un ciclo de 260 días, y el Hab, un ciclo solar de 365 días, eran utilizados en combinación para formar el calendario ritual, que regía las actividades ceremoniales y agrícolas. El calendario maya, conocido por su precisión, sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Aunque el famoso fin del mundo, según el calendario maya en 2012 generó especulaciones apocalípticas, los expertos señalan que esto fue mal interpretado y que los ciclos mayas simplemente se reiniciaron, mostrando la importancia de entender su sistema temporal desde una perspectiva más profunda. El caracol en Chichén Itzá y el observatorio de Xochicalco son ejemplos impresionantes de la dedicación de los mayas a la observación astronómica. Estas estructuras fueron diseñadas para seguir los movimientos del Sol, la Luna y otros cuerpos celestes. En particular, el caracol se destaca por su singular diseño que permite al observador determinar con precisión solsticios, equinoccios y otros eventos astronómicos importantes. La relación de los mayas con los ciclos astronómicos contemporáneos se refleja en la persistencia de su legado en la astronomía moderna.
La precisión de sus observaciones ha influido en la forma en que entendemos y medimos el tiempo, incluso en campos como la navegación y la agricultura, donde la posición del Sol y las estrellas sigue siendo relevante. La influencia de los ciclos astronómicos mayas también se manifiesta en la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Muchas comunidades contemporáneas, tanto en México como en otras partes del mundo, reconocen y honran los eventos celestiales de acuerdo con la tradición maya. Este respeto por los ciclos astronómicos refleja una continuidad cultural que trasciende los siglos. En conclusión, la conexión de los mayas con los ciclos astronómicos contemporáneos no solo destaca su avanzado conocimiento en esta disciplina, sino que también subraya la relevancia duradera de su legado. Su capacidad para integrar la astronomía en todos los aspectos de su vida cotidiana demuestra una sabiduría excepcional que sigue inspirando a científicos, astrónomos y entusiastas de la historia hasta el día de hoy. La riqueza de su comprensión del cosmos es un recordatorio perdurable de la profundidad del conocimiento ancestral y su impacto en nuestra comprensión moderna del universo. La persistencia de la cultura maya en la sociedad mexicana. La persistencia de la cultura maya en la sociedad mexicana es un fenómeno fascinante que refleja la resistencia y la vitalidad de esta civilización ancestral a lo largo de los siglos. Aunque los mayas antiguos alcanzaron su apogeo en la región de Mesoamérica entre los siglos III y XD, su legado cultural sigue vivo y permea diversos aspectos de la sociedad contemporánea en México. La lengua y la cosmovisión maya continúan siendo elementos fundamentales en algunas comunidades. A pesar de los desafíos y la presión de lenguas dominantes, como el español, en algunas regiones, la lengua maya sigue siendo hablada por comunidades que han trabajado arduamente para preservarla. Este esfuerzo es crucial para mantener viva una parte esencial de la identidad cultural maya y para transmitir la riqueza de su pensamiento filosófico y espiritual a las generaciones futuras. Las prácticas agrícolas tradicionales de los mayas también persisten en las comunidades rurales. La milpa, un sistema agrícola que combina maíz, frijol y calabaza, sigue siendo una técnica vital para garantizar la seguridad alimentaria en algunas zonas. Este método sostenible no solo se ha mantenido a lo largo del tiempo, sino que también ha ganado reconocimiento por su capacidad para preservar la biodiversidad y promover la resiliencia ante los cambios ambientales. La arquitectura maya, con sus imponentes pirámides y complejas estructuras, es otra manifestación tangible de su legado en la sociedad actual. Los sitios arqueológicos, como Chichén Itzá y Tikal, son destinos turísticos importantes que atraen a visitantes de todo el mundo, proporcionando una conexión palpable con la grandeza arquitectónica de la civilización maya. Además, las técnicas de construcción y diseño arquitectónico utilizadas por los mayas han influido en la arquitectura contemporánea en la región. La espiritualidad maya también persiste en las prácticas religiosas y rituales. Aunque la influencia de la colonización y la introducción del cristianismo llevaron a sincretismos en algunas creencias, muchos aspectos de la cosmovisión maya se han mantenido en la espiritualidad de las comunidades. Ceremonias como el Analpixán, que celebra el Día de los Muertos, son ejemplos de cómo las tradiciones religiosas mayas han perdurado y se han adaptado a lo largo del tiempo. La artesanía maya, con su rica paleta de colores y diseños simbólicos, sigue siendo una expresión vibrante de la identidad cultural. La elaboración de textiles, cerámica y joyería con técnicas transmitidas de generación en generación destaca la creatividad y destreza artística de los descendientes mayas. Estas piezas no solo son apreciadas a nivel local, sino que también han ganado reconocimiento internacional como expresiones únicas de la herencia cultural maya. En términos de educación, algunos programas buscan revitalizar la enseñanza de la historia y la cultura maya en las escuelas. Este esfuerzo tiene como objetivo no solo preservar el conocimiento ancestral, sino también fomentar un mayor respeto y comprensión de la diversidad cultural en la sociedad mexicana contemporánea. En resumen, la persistencia de la cultura maya en la sociedad mexicana es una narrativa compleja y multifacética que abarca desde la lengua y la agricultura hasta la arquitectura, la espiritualidad y las artes. Este legado vivo refleja la resistencia de una civilización que, a pesar de los desafíos históricos, continúa contribuyendo de manera significativa a la riqueza cultural y la diversidad de México. Los mayas, un legado vivo en la sociedad contemporánea de México. La presencia de la civilización maya en la sociedad contemporánea de México es un legado vivo que perdura en la identidad, la cultura y las prácticas cotidianas de la población. La herencia de los mayas, una de las grandes civilizaciones precolombinas, sigue siendo una fuerza dinámica que influye en diversos aspectos de la vida en México, desde la espiritualidad hasta la arquitectura, la gastronomía y la forma en que se entiende y se vive la historia. La espiritualidad maya, arraigada en la conexión con la naturaleza y el cosmos, sigue siendo una influencia significativa en la sociedad contemporánea.
Las prácticas espirituales y rituales ceremoniales mayas han encontrado un lugar en las celebraciones y festividades de diversas comunidades, destacando la persistencia de una cosmovisión que reconoce la sacralidad de la tierra y la interconexión entre el ser humano y el entorno. La arquitectura maya, con sus imponentes pirámides y complejos urbanos, continúa siendo una fuente de inspiración para la construcción moderna en México. La disposición de espacios arquitectónicos en alineación con eventos astronómicos y la utilización de diseños simbólicos son elementos que han permeado la arquitectura contemporánea, manifestando una conexión tangible con la creatividad y la ingeniería de la antigua civilización. La gastronomía contemporánea de México lleva consigo la huella de la dieta y las técnicas culinarias mayas. Ingredientes como el maíz, los frijoles, el chile y el cacao, que eran esenciales en la alimentación de los mayas, siguen siendo elementos fundamentales en la cocina mexicana actual. Además, prácticas como la nixtamalización, que los mayas utilizaban para procesar el maíz, persisten como métodos culinarios tradicionales. La escritura maya, aunque no ha sido completamente descifrada, sigue siendo un enigma fascinante que se estudia y se aprecia en la sociedad contemporánea. El sistema de glifos mayas ha capturado la imaginación de lingüistas y arqueólogos, y su presencia en textos antiguos es un testimonio tangible de la habilidad intelectual y artística de esta civilización. La influencia maya también se manifiesta en la persistencia de técnicas agrícolas tradicionales que han resistido el paso del tiempo. La milpa, un sistema agrícola que combina el cultivo de maíz, frijoles y calabazas, es una práctica que aún se utiliza en algunas comunidades, destacando la sabiduría agrícola de los mayas que ha perdurado a lo largo de los siglos. En la sociedad contemporánea, la cosmovisión maya se refleja en la relación con la biodiversidad y en la preocupación por la conservación del medio ambiente. La conexión espiritual con la naturaleza que los mayas mantenían se traduce hoy en día en esfuerzos de conservación, sostenibilidad y respeto hacia la diversidad biocultural, en consonancia con la comprensión maya de la tierra como un organismo vivo. La medicina tradicional maya, con su enfoque holístico que aborda no solo los síntomas físicos sino también los aspectos mentales y espirituales, sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. Hierbas medicinales, rituales de purificación y prácticas espirituales son utilizados por curanderos mayas y aquellos que buscan alternativas a la medicina convencional, manteniendo así una conexión con los métodos curativos ancestrales. El arte textil maya, con sus intrincados diseños y técnicas tradicionales, ha experimentado un resurgimiento en la sociedad contemporánea. La apreciación por la artesanía maya se manifiesta en la producción y el comercio de textiles que incorporan motivos y técnicas ancestrales, fusionando la tradición con la creatividad moderna. La astronomía maya, con su precisión en la observación de fenómenos celestiales y la creación de calendarios precisos, sigue siendo una fuente de inspiración y estudio en la sociedad contemporánea. La conexión con los ciclos astronómicos y la interpretación de los cuerpos celestes han influido en campos como la astrología y la arqueoastronomía. En conclusión, la presencia de los mayas en la sociedad contemporánea de México no solo es palpable en los vestigios arqueológicos y los museos, sino que también se manifiesta en la vida diaria de la población. Desde la espiritualidad hasta la gastronomía, la arquitectura, la medicina y las expresiones artísticas, el legado de los mayas continúa enriqueciendo la identidad cultural y la diversidad de México, demostrando que esta antigua civilización sigue viva en el tejido mismo de la sociedad mexicana actual. La espiritualidad maya en la vida contemporánea de México. La espiritualidad maya, arraigada en una cosmovisión profunda y rica, continúa desempeñando un papel significativo en la vida contemporánea de México. A pesar de los cambios socioculturales y la influencia de la globalización, las prácticas espirituales y las creencias heredadas de la civilización maya persisten como una fuerza vital en la identidad y la vida cotidiana de muchas comunidades indígenas en México. La conexión con los dioses, la naturaleza y el inframundo sigue siendo un aspecto esencial de la espiritualidad maya contemporánea. La veneración de los dioses mayas, una práctica central en la espiritualidad, se manifiesta a través de ceremonias rituales y expresiones de devoción. Los dioses como Kukulcán, dios de la serpiente emplumada, y Chac, dios de la lluvia, son honrados con ofrendas, rezos y rituales específicos que buscan mantener la armonía con los elementos naturales y obtener bendiciones para la comunidad. Estas prácticas religiosas reflejan la creencia maya en la interconexión entre lo divino y lo terrenal. La naturaleza desempeña un papel crucial en la espiritualidad maya contemporánea. La tierra, el agua, el aire y el fuego son considerados elementos sagrados, y muchas comunidades mayas realizan ceremonias en sitios naturales específicos, como cenotes y montañas, para conectarse con estas energías espirituales. La relación armoniosa con la naturaleza es vista como un medio para mantener el equilibrio en la vida y recibir guía de los dioses. Los chamanes o guías espirituales, conocidos como H-Men o AJ Quilla, juegan un papel crucial en la espiritualidad maya contemporánea.
Estos líderes espirituales actúan como intermediarios entre el mundo humano y el espiritual, realizando rituales de curación, adivinación y protección. La consulta con los chamanes es común en muchas comunidades mayas, ya que se busca su orientación para enfrentar desafíos personales, tomar decisiones importantes o buscar sanación. Los rituales mayas contemporáneos a menudo incorporan elementos de la antigua tradición, como la quema de copal, resina aromática, y el uso de calendarios rituales basados en la cuenta larga y la cuenta corta maya. Estos calendarios, que siguen siendo fundamentales en la espiritualidad maya, guían la planificación de ceremonias y festivales que marcan eventos astronómicos y ciclos naturales. La espiritualidad maya contemporánea también abarca la veneración de los antepasados. La conexión con los ancestros se manifiesta en rituales funerarios, donde se busca honrar y recordar a aquellos que han fallecido. La creencia en la continuidad de la vida después de la muerte y la capacidad de los antepasados para influir en la vida cotidiana sigue siendo un elemento clave de la cosmovisión maya. La preservación de la lengua quiché, el idioma de los antiguos mayas, es un aspecto espiritual y cultural fundamental en la vida contemporánea de muchas comunidades indígenas. La lengua quiché es vista como un vehículo para transmitir no solo conocimientos prácticos, sino también enseñanzas espirituales y mitológicas que han sido preservadas a lo largo de generaciones. En la espiritualidad maya contemporánea, la música y la danza desempeñan un papel crucial en la expresión de la conexión con lo divino. Bailes rituales y melodías tradicionales se interpretan en celebraciones religiosas y festivales, creando un ambiente que fortalece la conexión espiritual y comunitaria. La espiritualidad maya no se limita a las zonas rurales, sino que también se manifiesta en entornos urbanos y en la diáspora maya. A medida que las comunidades migran, llevan consigo sus creencias y prácticas espirituales, contribuyendo a la diversidad y la vitalidad de la espiritualidad maya en diversas regiones. La espiritualidad maya contemporánea no está exenta de desafíos, ya que algunas comunidades enfrentan presiones externas que amenazan la continuidad de sus prácticas. La pérdida de tierras ancestrales, la discriminación y la influencia de la cultura dominante pueden poner en peligro la preservación de la espiritualidad maya. Sin embargo, muchas comunidades han demostrado una notable resiliencia al enfrentar estos desafíos y han trabajado activamente para preservar y revitalizar sus prácticas espirituales. En resumen, la espiritualidad maya en la vida contemporánea de México es un testimonio de la resistencia cultural y la vitalidad de las tradiciones ancestrales. A pesar de los cambios en la sociedad, la espiritualidad maya sigue siendo un faro que guía la vida cotidiana, proporcionando un marco significativo para la conexión con lo divino, la naturaleza y la comunidad. La preservación y la promoción de esta espiritualidad son esenciales para mantener viva la rica herencia cultural de los mayas en la México contemporánea. La influencia maya en la cultura contemporánea de México. La influencia maya en la cultura contemporánea de México se manifiesta de maneras diversas, recordándonos constantemente la riqueza y profundidad de esta antigua civilización. Aunque los mayas alcanzaron su apogeo en la época precolombina, su legado perdura en la vida cotidiana, las tradiciones y las expresiones culturales de México. Las contribuciones arquitectónicas de los mayas han dejado una huella imborrable en la estética contemporánea. La influencia de sus pirámides y templos se refleja en la arquitectura moderna de la región. La combinación de formas geométricas, patrones intrincados y detalles escultóricos que caracterizaba a las construcciones mayas ha inspirado a arquitectos y diseñadores, dando lugar a edificaciones que fusionan la modernidad con elementos tradicionales. El sistema de escritura maya, a pesar de la conquista y la destrucción de muchos códices, ha dejado una marca en la lengua y la literatura actuales. La preservación de la lengua maya y la valorización de las narrativas indígenas son esenciales para entender la diversidad lingüística y cultural de México. Además, el simbolismo presente en los glifos mayas ha influido en la creación de arte contemporáneo y diseño gráfico, fusionando el pasado y el presente en expresiones visuales únicas. La conexión de los mayas con la astronomía ha perdurado a lo largo del tiempo, influyendo en festividades y celebraciones. La observación de fenómenos celestiales y la veneración de deidades vinculadas al cosmos se integran en las festividades religiosas y culturales de las comunidades mayas contemporáneas. La cosmovisión maya, que considera al universo como un ente vivo y en constante interacción, sigue siendo una parte integral de la espiritualidad de muchas comunidades. En el ámbito culinario, los mayas han dejado su huella en la rica tradición gastronómica mexicana. Muchos de los ingredientes y técnicas de cocina utilizados por los mayas, como el maíz, el cacao, los chiles y el método de nixtamalización, continúan siendo fundamentales en la cocina mexicana contemporánea. La conexión entre la alimentación y la identidad cultural persiste, recordándonos la importancia de preservar y valorar las prácticas culinarias ancestrales. El arte maya, con su rica paleta de colores y su simbolismo intrincado, sigue siendo una fuente de inspiración para artistas contemporáneos.
Las representaciones de dioses, figuras mitológicas y la naturaleza en las obras mayas han influido en diversas expresiones artísticas, desde la pintura hasta la escultura y las artes visuales contemporáneas. La sabiduría matemática de los mayas, que incluía un avanzado sistema numérico y el concepto del cero, ha influido en la educación y la investigación matemática en México. La valorización de las ciencias matemáticas y astronómicas ha llevado a la creación de instituciones y programas académicos que buscan preservar y expandir este conocimiento. En resumen, la influencia maya en la cultura contemporánea de México es un testimonio de la vitalidad y la perdurabilidad de esta civilización ancestral. Desde la arquitectura hasta la gastronomía, pasando por la escritura, la astronomía y el arte, los mayas continúan siendo una fuente de inspiración que enriquece la identidad cultural de México y fortalece la conexión entre el pasado y el presente. El resurgimiento de la artesanía maya en la actualidad. El resurgimiento de la artesanía maya en la actualidad representa un renacer cultural y económico para las comunidades indígenas que han mantenido viva esta ancestral tradición. A lo largo de los años, las artesanías mayas han experimentado una renovación, destacando la habilidad artística y la conexión con la identidad cultural que define a este grupo étnico en México y América Central. La artesanía maya es diversa y abarca una amplia gama de técnicas y materiales, desde textiles y cerámica hasta joyería y esculturas. Cada pieza refleja no solo la maestría técnica de los artesanos, sino también narrativas profundas arraigadas en la cosmovisión maya. En la actualidad, este arte se ha convertido en un medio para preservar la herencia cultural y generar ingresos para las comunidades. Los textiles mayas son reconocidos por sus intrincados diseños y la utilización de colores vibrantes. La técnica del tejido tradicional se ha transmitido de generación en generación, y actualmente, muchos artesanos incorporan motivos ancestrales en sus creaciones. Los huipiles, cortes y fajas son ejemplos de prendas que han trascendido el ámbito local para convertirse en símbolos de la identidad maya. La cerámica maya, con sus formas distintivas y decoración elaborada, también ha experimentado un renacimiento. Los alfareros utilizan métodos tradicionales para modelar y decorar sus piezas, honrando las técnicas transmitidas a lo largo de los siglos. Estas creaciones no solo son objetos decorativos, sino también portadores de historias y creencias que se entrelazan con la vida cotidiana y los rituales. La joyería maya es otra expresión artesanal que ha vivido un resurgimiento significativo. Collares, pulseras y aretes incorporan símbolos culturales y espirituales, fusionando la estética tradicional con la moda contemporánea. Los artesanos mayas han encontrado en la joyería una plataforma para compartir sus tradiciones con un público más amplio, contribuyendo así a la difusión de su legado. La escultura en madera, piedra y otros materiales naturales es otra forma de expresión artística que ha florecido nuevamente. Figuras que representan deidades, animales y elementos de la naturaleza están talladas con precisión, capturando la esencia espiritual de la cosmovisión maya. Estas esculturas no solo son objetos decorativos, sino también portadoras de significado cultural y espiritual. El resurgimiento de la artesanía maya no solo ha revitalizado la herencia cultural, sino que también ha generado oportunidades económicas para las comunidades indígenas. La comercialización de estas artesanías a nivel nacional e internacional ha proporcionado a los artesanos mayas un medio sostenible de subsistencia, fortaleciendo las bases económicas de estas comunidades. En conclusión, el resurgimiento de la artesanía maya en la actualidad es un testimonio de la resistencia cultural y la capacidad de adaptación de este pueblo indígena. A través de la preservación de técnicas ancestrales y la reinterpretación de motivos tradicionales, los artesanos mayas han logrado fusionar el pasado con el presente, creando obras de arte que trascienden el tiempo y reflejan la riqueza de su patrimonio cultural. Este renacimiento no solo enriquece la diversidad cultural de México, sino que también ofrece una ventana a la continuidad de la creatividad y la identidad de las comunidades mayas. El legado tecnológico de los mayas en la actualidad. El legado tecnológico de los mayas resuena en la actualidad como un testimonio impresionante de su ingenio y avanzado conocimiento científico. Aunque a menudo se asocia con sus logros en arquitectura, astronomía y escritura, la herencia tecnológica de los mayas tiene ramificaciones profundas que influyen en diversos campos en la sociedad contemporánea. Uno de los logros tecnológicos más notables de los mayas fue su sistema de escritura. A través de los códices y las inscripciones en monumentos, los mayas desarrollaron un sistema de glifos que representaba sonidos y palabras. Este sistema sofisticado permitió la transmisión de conocimientos, la documentación de eventos históricos y la preservación de la cultura. Hoy en día, los estudios epigráficos continúan descifrando y comprendiendo la escritura maya, contribuyendo a la reconstrucción de su historia. En el ámbito de la astronomía, los mayas erigieron estructuras como el caracol en Chichén Itzá y el observatorio de Xochicalco, evidencia de su profundo entendimiento de los movimientos celestiales.
El famoso calendario maya, particularmente el ciclo de 260 días llamado Solkin y el ciclo de 365 días llamado Hab, demuestran una precisión notable en el seguimiento del tiempo. En la actualidad, la astronomía maya sigue siendo objeto de estudio y admiración, y sus contribuciones se reflejan en la forma en que comprendemos y utilizamos el tiempo en la sociedad contemporánea. Los mayas también dejaron un legado en la ingeniería, especialmente en la construcción de ciudades como Tikal y Palenque. Desarrollaron sistemas avanzados de irrigación y gestión del agua, como los utilizados en la ciudad de Calakmul, que contaba con canales y depósitos para el almacenamiento de agua de lluvia. Estas técnicas de gestión hídrica, ingeniosas y sostenibles, han inspirado prácticas modernas de conservación del agua y desarrollo urbano. En el ámbito de la medicina, los mayas empleaban una combinación de conocimientos botánicos y espirituales para tratar enfermedades. Hierbas como el copal, la sangre de drago y la ruda eran utilizadas con propósitos medicinales. Hoy en día, la etnobotánica maya sigue siendo una fuente de investigación para la medicina tradicional y la farmacología, contribuyendo a la búsqueda de nuevos tratamientos basados en plantas. La herencia tecnológica de los mayas también se refleja en la metalurgia, ya que eran capaces de trabajar el jade y otros metales con gran habilidad. Sus técnicas han dejado una marca duradera en las artes y la joyería contemporánea, donde se valora la maestría artesanal y la conexión con la historia prehispánica. La influencia de los mayas en la tecnología sigue evolucionando a medida que nuevas investigaciones revelan más aspectos de su conocimiento avanzado. La intersección de la tradición y la innovación, marcada por los logros tecnológicos de los mayas, continúa inspirando a científicos, arqueólogos y artistas en la sociedad actual. La preservación y comprensión de su legado tecnológico no solo honra su memoria, sino que también ilumina el camino hacia el futuro, recordándonos que la innovación y la sabiduría ancestral pueden coexistir en armonía. El rol de las mujeres mayas en la sociedad actual de México. Las mujeres mayas han desempeñado un papel fundamental en la sociedad actual de México, contribuyendo de manera significativa al tejido social, económico y cultural. Aunque a menudo eclipsadas en la narrativa histórica, su presencia y labor son esenciales para comprender la riqueza y diversidad de la realidad mexicana contemporánea. En la actualidad, muchas mujeres mayas participan activamente en la vida comunitaria y desempeñan roles esenciales en la preservación y transmisión de la cultura. Su conexión con las tradiciones ancestrales, manifestada en la lengua, la vestimenta y las prácticas cotidianas, es una fuerza vital que contribuye a la diversidad cultural de México. En las comunidades mayas, las mujeres a menudo son las guardianas de la lengua y las prácticas culturales. Transmiten conocimientos a las generaciones más jóvenes, asegurando que las tradiciones perduren. Además, el papel de las mujeres en las ceremonias y rituales tradicionales es central, ya que son las encargadas de preservar y transmitir los valores espirituales y la cosmovisión maya. En el ámbito económico, muchas mujeres mayas participan en actividades productivas que van desde la agricultura hasta la artesanía. Su contribución al sustento familiar es invaluable, y a menudo son líderes en iniciativas locales que buscan el desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones fundamentales, las mujeres mayas también enfrentan desafíos. La discriminación de género y las disparidades socioeconómicas persisten en algunas comunidades, lo que destaca la importancia de seguir trabajando hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres mayas. En la esfera educativa, muchas mujeres mayas han buscado acceder a la educación formal, desafiando estereotipos y barreras históricas. Su participación en la educación superior es cada vez más notable.